Volvemos al centro de Asturias, hoy ruta circular por el concejo de Nava. ¡Arrancamos! Nuestra ruta de hoy comienza desde el santuario del Remedio, templo construido en el siglo XII, reconstruido en el siglo XVI y prácticamente derruido durante la Guerra Civil, volviendo a reconstruirse el que ahora mismo tenemos ante nosotros. El vehículo lo podemos dejar estacionado justo a su lado. Al margen derecho tenemos un amplio aparcamiento y desde ahí mismo encontramos el panel de inicio de nuestra ruta. Nada más salir de la ermita y un poquito más abajo, pasando el pueblo del Remedio, ya nos encontramos las primeras marcas del PR Asturias 148, que es la ruta que vamos a seguir nosotros, que comparte trozos de camino de los santuarios. Covadonga, dirección a Covadonga. Primeros metros de la ruta por carreteras secundarias, pero ya después nos metemos en esta maravilla, con estos colores del otoño, este monte bajo y muy llano. Recordad que estamos en el centro de Asturias y la verdad que la ruta hoy apenas 150-160 metros de desnivel positivo hacen que disfrutemos de unas vistas. Y así como está el tiempo hoy, que si ni frío ni calor, ni agua ni sol, están los colores increíbles. ¡Qué afortunados somos de ser y vivir aquí en Asturias! ¿Qué os parece esta casita de verano? Un tonel de sidra, seguramente ya en desuso, y lo acomodaron para hacer aquí una casina, bueno, un poco diferente. ¿O qué? ¿Gustamos? Y aquí justo donde el tonel de sidra abandonamos el camino de los santuarios y nosotros a la izquierda, PR Asturias 148. Madre mía, qué guapa la ruta que estamos disfrutando en el día de hoy. Además la señalización perfecta, no hay duda en ningún cruce. Además observando sobre todo los prados muy llanos. Bueno, de hecho se aprecia mogollón de ganadería. Muy bueno. Prestosinos, nosotros en dirección al Sendero del Remedio. En este cruce también podríamos ir por la misma PR 148 a la Fuente La Llaguna. Nosotros al Remedio. Bueno, parece que no, pero fijaros las vistas que tenemos. Mira qué valles más llanos y ahí al fondo podemos observar el Pico Fariu. Prestosinos, prestosinas, ya estamos de nuevo en el inicio de nuestra ruta de hoy. Os la recomendamos. Una ruta para hacer en familia, muy fácil, muy sencilla y muy fácil de seguir porque además está perfectamente marcada. ¡Ah! ¿Y qué me decís? ¿Qué me decís de la sudadera que llevo puesta hoy? De mis amigos uruguayos. Me la enviaron desde allí, el equipo de trail running de Uruguay, que coincidimos en Canfranc, en el Campeonato del Mundo. Así que sé que me estáis viendo desde Uruguay. Un saludo a todos los uruguayos, a todas las uruguayas. Bueno, pues ya sabéis, que no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Muaca!